El Centro Cultural de Nerva nombró ayer socio de honor a la sección de educación permanente SEPER Adela Frigolet, coincidiendo con la 14ª Semana Cultural que el centro nervense viene desarrollando con éxito de participación desde el pasado lunes y prolongará hasta el próximo fin de semana. El presidente de la más que centenaria sociedad, Francisco Vázquez, destacó la labor educativa, social y cultural que el Centro para Personas Adultas ha aportado al pueblo de Nerva durante los últimos 3 años, mientras que el coordinador del centro, Juan Carlos Domínguez, agradecía en nombre de todos los alumnos el nombramiento que la SEPER Adela Frigolet comparte desde ayer con otras instituciones locales como la Banda de Música, el Nerva Club de Fútbol o las 2 asociaciones de mujeres de Nerva, Concha Espina y Luna, cuyas placas conmemorativas cuelgan en las paredes de su salón principal del casino del centro. Llevamos intentando hacer desde que cogimos la rienda del casino, ¿no? Acercar lo que es la población de Nerva, las asociaciones al casino, reconocerle la labor que hacen todas y bueno, vamos nombrando socios honoríficos, ya tenemos al Nerva, tenemos a las 2 asociaciones de mujeres y yo creo que hoy era el momento de agradecer la gran labor que se hace en el centro SEPER Adela Frigolet, y para nosotros es un honor hoy nombraros socios de honor de este casino. Muchas gracias. Sí, dice, la Sociedad Centro Cultural otorga el nombramiento de socio de honor a sección de educación permanente Adela Frigolet por su aportación educativa, social y cultural al municipio de Nerva, 24 de mayo del 2016. Pues en nombre de toda... En nombre de todos los alumnos y alumnas que durante estos cerca de 30 años han pasado por el centro de adultos, de todos sus maestros y maestras, muchísimas gracias al Centro Cultural y nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento. Muchas gracias. Los actos de la Semana Cultural continuaron ayer con la conferencia Metalia Urtiencia, la cuenca minera de Río Tinto en la época romana, ofrecida por el director del Museo Minero de Río Tinto, Aquilino Delgado Domínguez. Estos son donde han aparecido. La primera apareció en Finos Norte, en el Pozo 9B, en el número 1, en 1886, de esa no sabemos dónde está. Solo conocemos este plano, que es de Gonzalo Itanín, y otro que está en el archivo. La segunda está en Londres, otra pareja. Este es el trozo más grande, tienen uno que es menos de la mitad que ese. Eso está en la escalera B22 del Museo Británico. El tercer hallazgo fue en Filón Sur, en 1910, aparecieron 28 norias, 14 parejas, que es esa foto. Esta, que es la que le sigue a la foto que conocemos popularmente de Río Tinto, que pone abajo Roman Water Wheel found in Río Tinto Mine, es decir, noria romana encontrada en Río Tinto. La que nosotros conocemos normalmente son obreros españoles, estas son los jefes. Este es Mr. Palmer y este es Bodehan, que fue el que hizo la foto, porque la cámara era suya. Esta es una que apareció en 1928, que no sabemos dónde está, solo conocemos el dibujo. Esta es la que está en Huelva, y la que está en Huelva es esta, que era lo otro era un plano. Y el sistema más grande que conocemos en Río Tinto eran 44 norias en Filón Sur, que subían el agua de abajo arriba 81 metros. Es decir, si eso estaba funcionando siempre sin parar, no se podía trabajar dentro de la mina. Siempre van en pareja, por si una se rompe, que la otra funcione. Igual que pasa en minería actualmente, siempre hay 2 bombas, siempre hay 2 motores. Ya eso ya lo hacían los romanos. Lo que pasa es que ahí era todo a sangre, es decir, eran esclavos los que movían eso. Esta es la noria de Planes, que es la más completa del mundo. Todas las norias que se conservan en el mundo, incluidas las encontradas en Tarsis, Sao Domingo y en otras zonas, no hacen una entera como la que se encontró aquí. Si salimos de Nerva por la carretera del campo de fútbol, si miramos hacia el norte, hay como una estructura de ladrillo, lo que son los pozos amargos. Ahí es donde realmente apareció esta noria, aunque ponga Planes. Yo respeto lo de Planes porque fue lo que aparece en la documentación inglesa. Esta noria apareció, estuvo en Bellavista 40 años y se llevó en 1973 a Huelva. Se instaló, pero tuvo un problema de conservación, se restauró y actualmente está con unas mejores condiciones y ya el año pasado se iluminó. Y es la noria mejor conservada del mundo. Si vais un día a Huelva al museo, está justo en la entrada. Bien, una de las cosas que cuando hemos investigado sobre las norias es que, según la parte de la noria, se utilizaba un tipo de madera, porque era más flexible, porque era más dura. La única parte que no era de madera es
el radio, que es de bronce, menos un radio de madera que conservamos en el Museo Río Tinto, que sí es de madera. Y además de aprovechar las mejores condiciones de cada tipo de madera, toda la tornillería es de madera. No hay ningún clavo de metal, ni siquiera de bronce. ¿Ven? Ahí todas estas inserciones son tubillones, como si vamos al IKEA y montamos las piezas. Pues ya eso lo tienen los romanos. Y una cosa, ¿ven? Todos los injertos son todos de madera con madera. Estos son detalles de la última vez que se desmontó la noria, que pedí permiso y hice fotografías. ¿Ves? Y ahí como las espigas se ensamblan. Está todo hecho para que sea todo en madera y no se deforme la pieza. Y curiosamente tienen números. Algunos autores dicen que porque estaban preconstruidas y otros porque eran modelos. Yo pienso que son las dos cosas. Es decir, había un modelo y tenía un número. Cuando se rompía el número 13, pues te hacían uno igual y lo ponías dentro. Es decir, eso de que las piezas numeradas, como pasa por ejemplo ante el IKEA, como he dicho antes, ya los romanos lo tenían. ¿Por qué? Porque fuera había un ingeniero, un magister fabrum, que decía cómo era la noria, y los obreros, igual que pasaba en talleres minas, no reparaban los hombres las piezas, pues eso ya lo hacían los romanos. Lo que pasa es que en vez de ser piezas de metal, pues eran piezas de madera. Y aunque algunos dicen que las norias se movían así, las investigaciones que nosotros hemos realizado dicen que no, es imposible. Esta es la hipótesis del profesor Domergue, el mayor especialista vivo sobre minería romana, con el que me he permitido discutir. Si vamos a los planos, este es de Gonzalo y Tarín, pero el plano en detalle del archivo dice que de aquí al cielo de la cueva había menos de 30 centímetros. Ahí o viene Torrebruno o eso no lo mueve nadie. Si nos vamos a los planos de los años 20, entre la parte superior de la noria y la parte del techo hay 70 centímetros. Es imposible que nadie ande sobre eso. Entonces, viendo lo que unos ingleses descubrieron, norias se han descubierto en muchos sitios, pero en Gales, en la zona de Doula-Cothi, apareció una noria y los dos arqueólogos que estudiaron decían que se movía lateralmente, que es lo que nosotros pensamos. Así que la forma en que esas norias se moverían sería así, alando de los radios desde el lateral y abajo. Eso supone que esas personas estaban trabajando 24 horas, evidentemente, las relevarían, porque si la mina se inunda, no funciona. Si no funciona, el emperador no cobrará el 50%, sino que el emperador no cobra el 50%, le aseguro que del Procurator Metallorum, que era directo al último mono, le cortó la cabeza a todos. Porque de que se saliera este metal dependía en la economía romana. En el mundo antiguo, el metal era el que estaba hecho. Es decir, un denario es una moneda que pesa 4,25 gramos. Aquí y en Israel. Lo que salía de la mina era directamente dinero, tuviera forma o no de moneda. Y una de las cosas que hicimos, porque nosotros conservamos los únicos restos de Filón Sur, es que hicimos un estudio de carbono 14, que nos lo hizo el Instituto Portugués de Energía Nuclear, y junto con el que se había hecho en Huelva, nos da que la época en que esas norias funcionaron eran principalmente entre época de Augusto y el emperador Nerva. Esta es la cara del emperador Nerva. Es decir, entre finales del siglo I y casi hasta el siglo III, que empieza la primera crisis de la minería, es cuando se emplearon esas norias. Curiosamente, es cuando empieza a explotarse el cobre en Río Tinto. Hasta épocas romanas y hasta esa fecha que aparece ahí, que es justo antes del cambio de era, antes del año 0, en Río Tinto solo se explotaba plata. Es decir, esas norias estaban en zona de cobre, precisamente por eso tienen esa varianza. Como hay varias norias, seguramente se construyeron en distintos momentos. Por eso dan distintas fechas, pero muy aproximadas. El carbono 14, por si no lo saben, cuando se hace mal, la diferencia son menos 1950 años. Entonces, si no se calibra, da ese error. Ese error en geología no importa, pero en el mundo hace 2000 años no es igual que ahora. Por eso, al estar calibrado, nos da unas fechas tan exactas. Río Tinto no es solo la mina más grande porque yo lo diga, ni porque tengamos muchos restos, sino porque la escoria, que es lo que queda de fundir, lo que se tira, en Río Tinto hay 20 millones de toneladas de escoria, cuando lo midieron los ingleses en 1921. Nosotros hemos estudiado eso y sabemos que habría más, porque, por ejemplo, el ferrocarril se construyó antes. Todo el ferrocarril de aquí a Huelva estaba con escoria. Todos los ramales, es decir, el ferrocarril de Nerva a Río Tinto, de Río Tinto a Campillo, Zalamea, todo eso con escoria. Las vías provisionales, es decir, todo lo que son las vías que se construían en la mina, con escoria. Es decir, cuando lo midieron ya faltaba mucho. Hay dos tipos de escoria, los de placa, que son los más antiguos, y los de sangrado, que son los más modernos. Este es el único lingote que hasta ahora hemos documentado en Río Tinto, lo encontramos el año pasado, un lingote de plomo. Los romanos, para sacar plata, le echaban al mineral fragmentos de plomo y al fundirse el plomo tiene un amor químico con la plata y lo que se sacaba era plomo con plata. Como los plomos se funde antes, arrancaban un pedacito y en un vaso cerámico lo fundían. ¿Qué te quedaba? Como un botoncito, que es un régulo de plata. Entonces, todos los días muchas personas sacaban muchos botones de plata. Eso se fundía en un solo lingote y ya salía el lingote de plata. ¿Vale? Este es el Space, que es otro tipo de escoria. Y este es el único horno que hasta ahora hemos encontrado en Río Tinto, que encontramos en 2014, en diciembre, que ya se ha sacado y ahora se va a restaurar. Y esto es como sería un horno del segundo momento romano, que es muchísimo más grande.
Para que se haga una idea, en todo el mundo romano son aparecidos dos hornos. Uno que apareció en Tarsi, que no se conserva, y ese. La escoria, por los análisis podemos saber cuándo es de plata y de cobre. Eso se encargó de hacer un jefe inglés que estaba aburrido, era jefe de departamento químico, y como tenía a su disposición todo un departamento, pues se dedicó a coger miles de muestras de escoria y analizarlas. Cuando tiene más del 5% de cobre, era de cobre, cuando tiene menos, pero tiene plomo y plata, era de plata. Eso, que parece una tontería, es súper importante. Eso nos permite saber cuándo y, sobre todo, qué explotaban. Esto sería el escorial romano, hoy puesto sobre plano, y esos son los millones de toneladas de escoria. Los verdes serían las de cobre y los azul, las de plata. Gran parte de esa escoria también se han utilizado en labores mineralúrgicas, es decir, se empleaban para mezclarla con ergosan para extraerle la plata. Y una de las pruebas que demuestra que Río Tinto es la mina más importante del imperio es que le suena por ver la tele el ADN, cuando ven, por ejemplo, CSI y le muestran a Thomas Argent, el ADN cada uno tenemos nuestro, ¿no? Bien, pues los minerales tienen su ADN, que se llama el plomo isotópico. Cuando estos minerales se formaron, los minerales de Río Tinto tienen el mismo plomo isotópico siempre, aunque se hagan varios elementos y se mezclen varios metales. Cuando los romanos en época romana, en los hornos, emitieron partículas a la atmósfera, eso cae en forma de lluvia, cae por toda la Tierra, pero cuando cae en Groenlandia se convierte en hielo. Entonces, para estudiar el clima, los ingleses y los suecos han hecho un montón de perforaciones en Groenlandia y en el hielo han encontrado cómo era en cada periodo el tiempo. Y, por ejemplo, aparecen semillas, pero también aparecen partículas metálicas. Si leen aquí, ven que esto es un periódico americano, cuando dio los resultados decía que más del 70% de todos los contaminantes que había en época romana proceden de Río Tinto. Es decir, si era la mina que más contaminaba, era la mina que más producía. Por tanto, si sumamos los más de 20 millones de toneladas de escoria más el isótopo de plomo en Groenlandia, podemos decir, sin lugar a duda, que Río Tinto en el mundo antiguo era la mina más importante de todo el imperio romano, de plata y de cobre. ¿Qué sabemos de Río Tinto? Pues está en este plano. Aquí habría la necrópolis, que era el cementerio, luego este grande yacimiento que será Cortalago, Marismilla, que está entre Nerva y Río Tinto, y el Cerro del Moro, y las vías, que es lo que vamos a ver ahora. El primer yacimiento, el más importante, es Cortalago. Está dentro de la mina, lo que queda actualmente es esto, son unos 100 metros cuadrados, y es una ciudad que, por lo que sabemos hasta ahora, tiene dos grandes periodos dentro del mundo romano. El periodo antonino, que se correspondería al emperador Nerva y Trajano y Adriano, y al Julio Claudio, que son los anteriores, Claudio, Nerón, etc. Era un poblado donde vivían los mineros. Eran sus casas. De hecho, por ejemplo, tenían termas, que vamos a ver ahora porque lo sabemos. Aquí aparecieron también, estas son las excavaciones de los años 90. No sé qué pasa. Aparecieron las dos esculturas que están en el museo, que sabemos que es Claudio y Livia. O sea, el emperador Claudio, ¿se acuerdan de la serie de Yo Claudio? Bueno, pues el masculino es Claudio y la femenina es Livia, su abuela. Él la hizo divina porque así él podía ser Dios también. Y uno de los elementos más curiosos de Cortalago es que apareció ventanas de vidrio. En el mundo romano el vidrio no era muy común. De hecho, en España hasta ese momento solo había aparecido aquí en Calatayud, en Bilbili. Había 4 ventanas de vidrio, que una está restaurada, está en el museo, porque eran las ventanas de una terma. Es decir, los baños donde los mineros y su familia se lavaban. Las mujeres iban al baño por la mañana, con los niños hasta que tienen 12 años. A partir de 12 años los niños iban con los padres, porque para que no se bañaran los hombres y las mujeres juntas. Los funcionarios, los esclavos imperiales y los soldados no pagaban. Las mujeres pagaban el doble que los hombres, porque se consideraban que eran más sucias. Pagaban un as, las mujeres pagaban 2. Es que está legislado, sabemos, un as sería equivalente hoy a medio euro. Las mujeres 1 euro, los hombres medio euro. Bien, Marismilla sería el gran poblado romano del siglo III y IV, es decir, es el periodo romano, el del último, el que se acerca más a nosotros, es donde vivían. Esto es la carretera que pasamos a la entrada de Nerva, pues el yacimiento está aquí y aquí. Y donde está el campo de fútbol estaría la necrópolis, es decir, parte de su enterramiento. ¿Vale? Conocemos que era un yacimiento, de hecho, si venimos por la carretera vemos este muro, que tiene varios metros, de alto tiene 1 y pico y de largo tiene varios. Hay estructura, este sería el yacimiento visto en planta, aquí sería el yacimiento partido por la carretera y aquí tenemos la necrópolis, donde está el campo de fútbol. Y sabemos que, al igual que en el otro, hay población militar. ¿Por qué? Porque al producir metales y dinero había militares, el equivalente nuestro a Guardia Civil, que controlaba que nadie los robara. Ahí es donde apareció el famoso jabalí, apareció ahí, había una unidad militar, la Cors Quarta Equitata Civium Romanorum, apareció en elementos como este, que es un dios Marte, que procede de una coraza, una decoración, y moneda muy rara, como esta, que es una moneda de Herodes. ¿Le suena a Herodes de la Biblia? ¿Vale? Pues esto es una moneda que se hizo en Israel
y la trajo desde Israel un legionario, de Herodes Agripa. Se hizo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque como ellos cobraban, el dinero veía en todos lados, como los euros. Podemos coger un euro de Alemania y otro de Portugal. Los romanos ya tenían eso. Y ahí es donde vivían esas personas, más los trabajadores. Esto es escoria. Esto es 1 metro, para que se hagan una idea. Aquí puede haber más de 2 millones, más ahora mismo, unos 3 o 4 mil kilos de escoria. Cada lupia, que es como se llama eso, pesa entre 120 y 300 kilos. ¿Vale? Es donde producían. El segundo periodo, yacimientos en el Cerro del Moro. Aquí no se ve bien, pero aquí las excavaciones de los años 84-85, que lo pagó Río Tinto Minera con el Ayuntamiento de Nerva, y se documentó un poblado que sería muy parecido a lo que hoy, si vemos una película del oeste, cuando vemos los fuertes de los americanos, pues estos eran fuertes donde vivían población militar que controlaba esta zona. Hay un periodo que justo en época de Augusto, que las minas se militarizan, porque necesitan controlar lo que producen. Y hay varios edificios que sabemos lo que son. El primero sería el Principia, que es donde viviría el director. Era como el cuartel general. Y en estas viviendas que ven aquí, no son viviendas. Ahí son almacenes. Ahí ha aparecido, por ejemplo, un tesorillo de moneda, que es con lo que se pagaba a los obreros. Y han aparecido, que lo vamos a ver ahora también, como una especie de albaranes. Se llaman pistachios auténticas. Son albaranes en pizarra. Igual que cuando iban al economato te daban un albarán, ya lo hacían los romanos. Los únicos 7 que se conocen en el mundo aparecieron aquí. Son todos del Cerro del Moro. Después, esta estructura es un barracón, una contubernia, es para tropas de infantería. Y tenemos varios de caballería. Siempre las tropas auxiliares son de caballería. Esto parecía raro en España, cuando se excavó aquí en Nerva, y muchas veces al excavador, que fue mi maestro, el profesor Beres Macías, se le decía que era un poco invento. Resulta que hoy es muy normal. Han aparecido más de 10 en todo el norte de España. Fue el primer sitio donde se descubrió este tipo de yacimientos que se llaman praesidia. Y ahí sería como es la de caballería. Bien, uno de los elementos más importantes que ha aparecido aquí es parte de un bocado, de un caballo, un pasarrienda, que es de bronce y de plata. O sea, demuestra que haya población de caballería, como hemos visto por los barracones. Además, han aparecido glandes. Glandes son proyectiles de plomo. Y siempre han aparecido en esta zona. Si bien pueden ser empleados por onda, lo que pensamos es que eran pequeñas balistas que se llaman onagros, eran artillería, y estaban defendiendo la puerta que estaba aquí. Siempre han aparecido aquí. Son de este tipo. Pesan unos de menos de 100 gramos y estos que tienen pico están considerados como letales. Si te das la cabeza te puede dar bien. Y muchas veces, aunque aquí no se conserva ninguno, a veces tienen insultos o nombres. Es decir, te di, vete a tomar por saco, para ti. ¿No han visto cuando a veces las bombas ponen nombre? Por ejemplo, para Saddam o para... Bueno, ya los romanos lo hacían. Y después, precinto. Si recuerdan, le he dicho que esto era como la dirección de la compañía. Bueno, estos son precintos de plomo, se metían dentro del saco, se amarraba y el metal se amarraba dentro para que no se abriera. Es donde se guardaba el metal, y se salía desde ahí, escoltado, hacia principalmente Mérida. Esto es una de las pizarras, las pistachas auténticas. Esta concretamente dice, désele a Sestio 6 medinos de trigo y 2... Bueno, serían unos 12 gramos de trigo y 6 litros de vino. Es decir, era el almacén de la compañía donde te daban las cosas. Estos son monedas. Son monedas que la propia compañía, como no tiene suficiente moneda, imitaba monedas y le pagaba a los obreros. Y a veces las falsificaba. Estas que ven aquí son monedas de plata, que los de dentro de bronce. No tenían dinero y les falsificaban a los obreros. Además, sabremos que la hizo alguien que no sepa escribir, porque las monedas, quien las repujó, no dice ninguna letra. Es como si yo escribo ruso, que no sé, seguramente me voy a equivocar. Entonces sabemos que la propia compañía, como los obreros lo pesaban, era una moneda de bronce forrada de plata. Son súper raras. Es decir, esto no aparece en el mundo romano hasta el siglo V, aquí aparece en el siglo I. O sea, la propia compañía engañaba a los obreros. Eran los vales. ¿Os acordáis de los vales? Pues estos son vales romanos. Bien, el único fragmento de plata aparecido en toda la faja pirítica ibérica apareció en el Cerro del Moro, y es porque allá había unos talleres donde hacían joyería, monedas, y para eso necesitaban pesas, y tenemos la mayor colección de pesas que hay en Andalucía, gramo por gramo, y algunos están aliviados, es decir, el que vendía en la tienda engañaba. Y como prueba de presencia militar, todas las monedas, casi todas tienen origen militar, como este es del emperador Augusto. La plata que salía de Río Tinto iba principalmente a Mérida, a la capital de Hispania, y era para pagar funcionarios. En el mundo romano el 80% de los funcionarios son militares, es decir, la plata iba a Mérida y el cobre salía por Huelva, porque se han encontrado varios precios, y iba a Roma. Otro yacimiento militar es a la salida de Río Tinto y Campillo, es un pequeño, el equivalente a un cuartel de la Guardia Civil, de hecho es igual de grande,
y es también romano, y controlaba la vía, porque la vía pasaba justo por el lado. La carretera de que a Huelva es prácticamente la vía romana, de hecho la vamos a ver. Otros yacimientos son las necrópolis, es decir, los enterramientos. Este es de la dehesa, que es la parte más importante. Había 3 tipos de enterramientos, las fosas normales como esta, las cupas, y como hoy, ¿dónde están los cementerios de los pueblos? Siempre a la salida, ¿verdad? En el mundo romano también están a la salida del pueblo, están en la vía que comunicaba Río Tinto con Mérida. Estos son distintos tipos de tumbas, eso era el mausoleo, las tumbas en el suelo como las normales. Esta es de un hijo con su madre, cuando están unidas siempre son familias, cuando es pequeñita es porque normalmente un niño. Estas son las cupas, que es un tipo funerario, es decir, como una placa que se pone para conmemorar al muerto, le faltaría aquí el nombre del muerto en pizarra, y después apareció un recinto que sería el equivalente nuestro a un panteón, y ahí apareció la única placa, al dios Júpiter. Pone Iobi Optimo Máximo Colegia Salutari. Significa Júpiter el mejor, el más grande, el colegio te saluda. ¿Le suena a ustedes el Ecoaso y el Santa María, verdad? Pues eso es lo que es eso en el mundo romano. Un colegio funeratricia. Se pagaba durante la vida para que cuando te enterraran te hicieran el culto. En el mundo romano los tosantos eran en febrero, las feralias. Ya los romanos tienen también eso. Y con parte de esos elementos los ingleses hicieron el monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, que está en Bellavista. Es decir, hicieron un monumento funerario expoliando un yacimiento romano, como todo lo que hicieron. Bien, en Nerva también conocemos parte de esa necrópolis. La última que se excavó en 2001 y se publicó en 2004. Hay tumbas de incineración, aquí se metía el muerto una vez que se quemaba, y aquí estas son para niños. Los niños se quemaban y se metían dentro de las ánforas. En el mundo romano hasta el siglo III se queman. A partir de que empieza el cristianismo se entierran. Se entierran así. De hecho, esto es una copia, una reproducción que hicimos en el museo de cómo una tumba de inhumación. Y en el ajuar se entierran con cosas, aparecen vasos de vidrio como este, ISIN 63, las lámparas como las que han visto antes, y este es un anillo de un niño pequeño que pone VTF, que significa Utere Felix, sé feliz. Lo que pasa es que el pobre duró poco, se estima que se murió con 6 años. Y en Tres Cruces hay otro tipo de tumbas que son tumbas más antiguas que se perviven hasta el mundo romano, que son las cistas, que son cajas de pizarra y dentro se mete el muerto. Y por último las vías. El último estudio que hicimos fue de las vías, de dónde iban. La primera es la que comunica Río Tinto con Mérida, esta es la que sale de la necrópolis. Si siguiéramos la vía, entraríamos justo en la entrada de Campo Frío, donde está la Cruz de los Dolores, en la vía romana, y después sigue y se mete en el río. Aquí las vías romanas siempre se cavan sobre pizarra. Cuando tienen la submacrusta, que es esta parte de piedra, es cuando se van a enfangar. Es decir, por ejemplo, una que hay aquí cerca, que veremos ahora, no hace falta. Esa, como va a entrar en el Odiel, sí hace falta. Por eso tiene esas piedras grandes, losas, que se llaman submacrusta. La otra vía es la que va a Pax Iulia, a Bella, la otra gran ciudad que había en esta zona, que partía también de Río Tinto, se mete también por el Odiel, ven los rodados de los carros, y es igual, cuando se acerca al río también se emplaca. Y la otra es la que va, la 435, la que iba de aquí a Onova, es decir, a Huelva, sale esto saliendo de Zalamea, y la parte que mejor se conserva es la que está en Valverde, que está súper limpia y se ve perfectamente. Esto es el ancho de un Carpetum. El Carpetum es un carro romano. Si fuera una autopista, tendrían que caber 2 carros. Como una nacional, solo cabe uno. Eso se llama el Cursus Publicum. Y las vías que iba a Itálica, el mejor trozo es, si vienen desde Río Tinto y se meten hacia Nerva por el campo de fútbol, hay un trozo en esa parte que tiene árboles, se conserva esta vía romana, que continúa también por el lado de la carretera. Y justo al lado de la cantera del Galán, pues tenemos otro buen tramo, como ven aquí. Es decir, son el mismo camino que así que hay hoy. Y después tenemos el camino que iría hacia la campiña, hacia Ituque, que es Tejada. Esto es una foto ya casi llegando a Berrocal. ¿Ven dónde va la vía? Es este camino, no el que se dice que es el romano que se ve hacia el tren, ese es del siglo XVIII. Y también se ve perfectamente cómo las rodadas de los carros mantienen la misma medida, entre unos 60 y unos 70 y poco. Nunca es más ancho. Por último, la jornada de ayer concluyó con la actuación musical Flamenco Viene de la Sierra, que contó con la presencia de José Luis Pedrajas al cante y José Luis Pastor al toque. Cuando salí de mi Huelva, volví la cara llorando, yo me despediré cantándole por fandango, yo me despediré coquero de la cinta de la ría, de los barquillos veneros.
Para este miércoles el Círculo Comercial acogerá una conferencia sobre cuestión de memoria de Cecilio Gordillo, así como las presentaciones de varios libros y la entrega de premios del concurso literario organizado por el Centro de Educación para Personas Adultas, dejando para el final la actuación musical de Voces de Nerva en el patio del Casino del Mercantil. Los alumnos del centro se desplazarán el jueves hasta la Puebla de Guzmán para asistir al cuarto encuentro del Centro de Adulto El Pilar y el viernes concluirán esta intensa semana cultural con una jornada de convivencia en el alojamiento rural Los Caleros.